Quizás usted se pregunta, pastor, ¿qué significa tener en poco la palabra de Dios? Tener en poco, hermano, significa desestimar o no valorar lo suficiente a una persona o a una cosa. Otra traducción, en vez de decir tener en poco, usa la palabra despreciar la palabra de Dios. Y despreciar la palabra de Dios significa tratarla con desprecio, considerarla sin importancia o algo que debe tomarse a la ligera. También se puede significar rechazar la palabra de Dios. Tener en poco la palabra de Dios es usted decir, no tiene valor, no tiene importancia. Dios, lo que tú dijiste a mí no me importa. Es despreciar, es considerar sin importancia la palabra de Dios. Y quiero decirle, mis queridos hermanos, que cuando usted pone sus planes, cuando usted pone sus deseos, sus gustos, sus prioridades por encima de la palabra de Dios, usted está haciendo lo mismo que hizo el rey David, teniendo en poco la palabra de Dios. Cuando usted pone por encima de la palabra de Dios lo que a usted le enseñaron cuando usted era un pequeño, cuando era un niño, cuando usted pone por encima de la palabra de Dios la tradición, la religiosidad, cuando usted pone por encima de la palabra de Dios lo que a ti te enseñaron y te inculcaron cuando era niño, pero la palabra dice lo contrario, tú estás teniendo en poco la palabra de Dios. Tú estás diciendo, Dios, lo que me enseñó mi familia o lo que yo aprendí es más importante de lo que dice tu palabra. Eso es tener en poco la palabra de Dios. Cuando usted quiere hacer algo y usted sabe que está mal, pero aún así usted lo hace, usted está teniendo en poco la palabra de Dios. Cuando usted, hermano, se le presenta una situación en la cual el diablo le pone el pecado en una bandeja de plata y usted toma esa oferta, usted ha tenido en poco la palabra de Dios. Cuando usted decide, hermano, agradar a una persona por encima de la palabra de Dios, usted ha puesto en poco la palabra de Dios, la ha despreciado para agradar a esa persona.